Hola, tengan, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a, digámoslo así, a iniciar el estudio ya un poco más, digámoslo así, detallado del proceso posesorio. Recuerden que en esta asignatura ustedes y yo estamos aprendiendo sobre los procesos especiales, civiles y mercantiles. Y tengan presente que son 4. El proceso especial ejecutivo, que ya lo analizamos, ya ustedes tienen incluso un expediente que simula ser un expediente judicial, tal vez no completo, pero con lo más básico. Y en este bloque de aprendizaje, que es el segundo, estamos analizando el proceso posesorio en una primera parte y el proceso de inquilinato. Ese lo vamos a analizar en una segunda parte. Y en el tercer bloque de aprendizaje nos vamos a concentrar en el proceso monitorio. Y de esta manera estaríamos cubriendo los 4 procesos especiales civiles y mercantiles. No sin antes tener en cuenta que de alguna manera estos procesos nos impulsan a recordar procesos que ya hemos estudiado antes, en particular el proceso declarativo abreviado, porque ya ustedes saben que de alguna manera es el que se utiliza supletoriamente para darle algún tipo de modo de proceder a los procesos especiales. Bueno, en esta ocasión déjenme ver si puedo compartir con ustedes la pantalla y les quiero, por supuesto, no era aquí, les quiero mostrar los contenidos que han sido preparados para la presente semana, ¿verdad? A fin de que ustedes puedan tenerlos presentes y principalmente para que los puedan estudiar. Estamos en la semana 8 y siempre me gusta mostrarles los contenidos que se han preparado para que ustedes tengan, digamos, conocimiento de lo que se ha colocado en la plataforma virtual. El tema de la semana, vamos a ver si me sale bien aquí, es la competencia y el procedimiento judicial. Ahora que hemos aprendido o recordado, en el caso de algunos, los aspectos sustantivos relacionados con la posesión y las acciones que de ella emanan, entraremos al estudio de los aspectos adjetivos o procesales. Déjenme ver si puedo hacer esto también aquí. Sí. Aquí está mejor. Entraremos, repito, al estudio de los aspectos procesales, siendo el primer asunto a tratar el tribunal competente para dirimir las pretensiones posesorias y las alegaciones iniciales, tanto del demandante como del demandado, con lo cual se inicia el procedimiento judicial. Luego tenemos las indicaciones de la semana. Ay, gracias. Gracias, muy amable. Luego tenemos las indicaciones de la semana, en la cual, vamos a ver, dice apenas 6 artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil regulan el proceso posesorio. Y esos son los artículos 471 al 476. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver si tengo suerte.
No, esto no va, esto no va, esto no va y esto tampoco, pero aquí sí. Bien, efectivamente, los procesos posesorios aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 471. Y si ustedes se fijan con atención, se van a percatar de que apenas son 6 los artículos que regulan. Tenemos el 471 que se titula ámbito. Entendamos, ámbito de aplicación del proceso posesorio. Luego, el 472 que habla sobre el procedimiento y la competencia. Luego, el 473 que regula el rechazo de la demanda posesoria. El 474 que nos habla de actuaciones previas a la audiencia en el caso de suspensión de obra nueva. El 475 que regula el emplazamiento del demandado y la oposición que éste puede presentar. Y finalmente, el último de los artículos es el 476, que se titula Sentencia y Recursos. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad el articulado del proceso posesorio en el Código Procesal Civil y Mercantil es mínimo, es muy escueto, es muy lacónico. Apenas, repito, 6 artículos regulando el proceso posesorio. Por eso es que tenemos que leerlos un par de veces, esos artículos, a fin de familiarizarnos con el contenido. La primera asignación, para ustedes en esta semana es la lectura y el análisis de estos artículos. No son muchos, como se han dado cuenta. Tampoco deben olvidar los aspectos sustantivos relacionados con las pretensiones posesorias. Y para ello hay que estudiar también el Código Civil. Ustedes tienen que leer los artículos 918 al 930 y también los artículos 931 al 951. Estos artículos también forman parte, digámoslo así, forman parte del aprendizaje de los procesos posesorios, porque en el Código Civil es donde se regulan las acciones posesorias, tanto las generales como algunas acciones posesorias especiales. Así que no dejen de leer también el código. Igualmente, se le pide leer las explicaciones que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, a partir de la página 515 hasta la 520. Es un material complementario que resulta fundamental para comprender mejor. Incluso aquí hay un botón que le lleva precisamente a ese material, a ese contenido que se le recomienda leer, los procesos posesorios a cargo de este autor. Y también se le pide que pueda estudiar algunas sentencias relacionadas con el proceso posesorio. Una manera de comenzar es entrar en el sitio web de la Corte y en la búsqueda por temas encontrar proceso posesorio. Les voy a mostrar cómo. Yo creo que ya lo he mostrado antes, pero igual. En un navegador, en la parte donde se digita la dirección web a la que queremos ir, simplemente escribimos jurisprudencia.gov.sv y al hacer clic en esta dirección
nos va a aparecer el portal del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Ya les he explicado yo que este es un recurso muy, pero muy valioso. Entonces usted se viene aquí a donde dice secciones de búsqueda, jurisprudencia y búsqueda por temas. Y aquí es donde va a encontrar, digámoslo así, algunos materiales adicionales. Usted pone, por ejemplo, en la materia, pone civil y mercantil y se viene a la letra P, a la letra P de proceso. Hace clic allí y viene a buscar proceso posesorio. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, proceso posesorio. Entonces aquí usted va a encontrar, bueno, algunas sentencias de cámaras que hacen referencia al término proceso posesorio. Entonces yo le pediría que usted se tome el tiempo para poder estudiar estas resoluciones que forman parte de su aprendizaje. Ok. Aquí también hay una investigación que hicieron unos estudiantes como ustedes, ¿verdad? En donde estos jóvenes regulan, o mejor dicho, desarrollan este tema de la posesión. Hablan de las clases de posesión, los caracteres, los objetos, la acción posesoria, y también comentan, al igual que lo hace aquel otro autor, lo que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a el proceso posesorio. Entonces, igual, yo les recomendaría que ustedes también puedan leer este otro material. Y en la medida en que ustedes lean, pues formulen preguntas. Es decir, bueno, otra vez la idea de reunirnos así, ya sea presencial o virtual, es que ustedes tengan la oportunidad de resolver cualquier duda o cualquier interrogante que les haya surgido según ustedes van estudiando. Bien, ¿ustedes tienen alguna pregunta relacionada con lo que han leído hasta este momento? Bueno, entonces... Hola, le escucho. ¿Y me escuchan? Sí, sí, le oigo perfectamente. Sí, bueno, yo estaba leyendo que hay diversos tipos de acciones posesorias. Así es. Por ejemplo, una de estas tengo entendido que es el conservar la posesión, otro es restablecer esta, pero a mí me surgió la duda respecto a esta, porque en la doctrina yo estaba leyendo que hay como ciertos cuestionamientos sobre si en realidad el restablecimiento de la posesión se considera como una acción posesoria. Entonces yo quería saber su punto de vista, si en realidad se puede considerar como tal o en realidad no forma parte de esa clasificación. Vaya, lo que pasa es de que esa acción no se concede únicamente al poseedor, sino que es una acción que también se concede al mero tenedor. Y como hay una gran diferencia entre la posesión y la mera tenencia, de allí probablemente es que surge esa tesis de que no precisamente son acciones posesorias las de restablecimiento, porque, repito, no solo se conceden al poseedor, sino también a alguien que no es poseedor, sino que es un mero tenedor. Y entonces por allí es de que surge, digámoslo así, ese dilema o ese debate en cuanto a si es o no
acción posesoria. Yo pensaría, digamos, mi opinión personal, de que no tiene tal vez mayor trascendencia o relevancia la determinación de si es o no una acción posesoria. Lo que sí tiene relevancia es saber que aunque no tenga el animus, sino solamente el corpus, también se tutela o se protege y se ventila por medio de un proceso posesorio la acción de restablecimiento. De tal manera que una vez deducida con éxito, se puedan las cosas volver al estado que tenían antes de esa perturbación, de ese despojo, de esa molestia. Es decir, así como se conceden acciones posesorias, como lo dijo usted, la de conservación y la de recuperación de la posesión, también se concede una acción de restablecimiento a pesar de no estar en presencia de un verdadero poseedor, sino de alguien que nomás tiene la mera tenencia. Y es que mire, de alguna manera estas acciones pretenden, como lo dije ya en una ocasión, brindar un auxilio judicial pronto, eficaz, expedito, urgente. Es decir, la posesión también se protege constitucionalmente. En el artículo 2 aparece junto a la propiedad o dominio, la posesión. Pero como uno de sus componentes, la mera tenencia también tiene que ser tutelada o respetada, porque esto parte de aquel principio en cuya virtud nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y es que la tendencia natural o normal del hombre, cuando es despojado de algo, es intentar recuperarlo lo más pronto posible y a veces utilizando la violencia. Y eso es lo que las acciones posesorias pretenden evitar. Ahora, que si es posesoria propiamente o si es de restablecimiento sin entrar exactamente en esa categoría, repito, a lo mejor carezca de relevancia, ya que el tratamiento procesal que se le estaría dando básicamente sería el mismo. Es decir, una resolución que haga que las cosas vuelvan al estado que tenían antes y que condene al infractor, llamémosle así, a la indemnización de los daños y perjuicios que haya causado. Entonces, por ahí más o menos le estaría yo formulando mi opinión al respecto. Miren, vamos a hacer una cosa durante la sesión de hoy y es la siguiente. Aquí en la semana 8 hay una parte, hay un vínculo que se llama contenidos de la semana 8. Entonces vamos a trabajar hoy con estos contenidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, está fácil. Los contenidos de la semana consisten en algunas sentencias de Cámara. Repito, algunas sentencias de Cámara de segunda instancia. Si mal no recuerdo, son 5 las sentencias. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 15 minutos. 15 minutos vamos a tomar para que ustedes, cada uno, de manera individual, puedan leer y tomar algunos apuntes de una sentencia. Quiero que se las distribuyan de tal manera que las podamos leer todas. O sea, algunos comiencen con la 5, otros la 4, otros la 3, la 2 y la 1. Es decir, no vayan a elegir la misma, pues. Es más, vamos a ver si podemos, por ejemplo,
Vamos a ver, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tenemos como 20 personas. Quiere decir que 4 de ustedes pueden agarrar la 1, 4 la 2 y así sucesivamente hasta completar las 5. Tenemos la 44-4, la 44-4. Tenemos también, vamos a ver si podemos avanzar con esto, tenemos la C11, C11PA, esta es la 2, C11PA, esta es la 2. Tenemos una tercera que es la C16PP, C16. La cuarta, espérenme que está trabajando, es la incidente de apelación 122, la 122, incidente de apelación 122, y la quinta y última es la CB08, CB08. Entonces tenemos 5 sentencias de cámara. Entonces ustedes van a leer una nada más, pero van a ir tomando nota de lo que han leído, porque cuando reiniciemos la sesión, ya que va a quedar en pausa durante 15 minutos, cuando reiniciemos la sesión, aleatoriamente, así al Team Marín de Doping Web, ustedes van a compartir con los demás lo que han leído. Es decir, lo que han aprendido, vaya, de esa sentencia. Lo que han ustedes, como quien dice, captado en cuanto a las acciones posesorias y al procedimiento a seguir. Entonces, repito, son las 2:54. Vamos a ponerle una pausa a la grabación para que ustedes individualmente lean una sentencia. Vamos a ver, voy a tomar ahorita una captura de pantalla y vamos a ver si lo logro. No lo voy a lograr, pero tiene que ser aquí. Vamos a ver si lo logro desde aquí. No, tampoco, qué tristeza, hombre. Bueno, sí lo voy a lograr. Aquí está. Vaya, vaya, suficiente. Vaya, fíjense bien, aquí en el WhatsApp, ahorita mismo les estoy poniendo repito, aquí en el WhatsApp ahorita mismo les estoy poniendo un listado con todos los que están aquí. Entonces, los primeros 3 van a agarrar la 1, los otros 3 la 2, los otros 3 la 3, los otros 3 la 4 y los demás la 5. Así es como lo vamos a manejar. Entonces, ya tienen su asignación
y vamos a reiniciar a las 3. Le voy a dar un poquito más de tiempo, a las 3:20, es decir, 20 minutos, para que puedan, repito, leer una nada más, pero las primeras 3 personas que están aquí en este listado, las primeras 3 personas van, repito, a agarrar la 1. Arely, Claudia, Daniela. Las otras 3 personas van a agarrar la 2. Y así sucesivamente, para que cada quien pueda agarrar una diferente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a la dinámica? Entonces nos volvemos a juntar a las 3:20. Ahorita lean una de las sentencias que están allí en la presentación. Dígame. Con respecto a la actividad, básicamente es como hacer un resumen de la sentencia, de qué versa y todo eso, o quizás solo algún punto que nos llamó la atención. Sí, como no tenemos mucho tiempo, va a ser nada más como qué aprendí. Es decir, qué no sabía, pero ahora, gracias a la lectura, ahora ya lo sé. Sí, bien dicho, algo que le llame la atención, algo que piensen que es importante decir o mencionar, no necesariamente un resumen, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo y queremos ver si podemos comentar las 5 sentencias. Pero sí, bien dicho, algo que de alguna manera nos haya impactado, que hemos aprendido, algo nuevo, algo que nos llamó la atención y que queremos compartir con los demás, ¿verdad? Entonces no necesariamente un resumen completo. Ok. Bueno, entonces voy a ponerle pausa a la grabación y a las 3:20, no, sí, a las 3:20 vuelvo a iniciar. Bien, ha llegado ya el momento de continuar con la sesión y vamos a permitir que ustedes puedan comentar, digamos, los aspectos que consideren más relevantes y que obviamente aprendieron de la lectura de estas sentencias. Entonces voy a posibilitar, incluso voy a colocar en pantalla, déjenme ver si todavía es posible, aquí está. Voy a colocar en pantalla las sentencias para que así podamos comentarlas. Ok, ¿hay alguien a quien le gustaría comenzar? Para que no le quiten sus ideas. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me tocó leer la sentencia, la CP 0830-0615. Vamos a ver si la podemos encontrar. La última, ok. Vaya. ¿Qué nos puede decir de lo que leyó? Sí, al parecer, ahí el meollo de la situación era respecto a un documento privado, ¿no?, que se presenta como prueba y a la misma vez se presenta la prueba testimonial. Pero me surge la duda al leer la sentencia, así, sucintamente rápida, ¿verdad? Que presentan ahí una copia certificada, dice, del documento privado. Y es que a mí me nace la duda respecto de eso, porque es que cuando yo voy a probar una posesión, no puedo ir con un documento certificado, tengo que llevar el original, ¿no? A mi criterio. La otra cuestión que me nace la duda a mí es que al momento de que el demandante presenta la prueba testimonial, dice la sentencia que uno de los testigos declara que no conoce a la demandante, es decir, que no sabe por qué está ahí, porque, entonces, imagínense el problema del abogado, ¿no? Además de eso, dice la sentencia de que una parte, o sea, que la demandante
tiene derechos pero solo a una parte y la otra parte es de su hijo, o sea, como que no está reconociendo, ¿no? La posesión. Y respecto del artículo 84 de la ley del notariado, eso sí que no le entiendo ese párrafo, la verdad, no sé por qué ese se tiene como derogado, o sea, no entiendo porque si bien es cierto, se alega en el documento privado que fue otorgado en 1974, pero por aclaraciones dice el demandante que fue otorgado en 1992, entonces entra un problema ahí de años y los magistrados señalan el artículo 84 de la ley de notariado. Ok. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Alguien que también haya leído esta sentencia y que quiera también hacer algún comentario, por favor. Sí, quería dar mi aporte Ok, gracias, gracias. respecto a esa sentencia. Bueno, habiendo leído la sentencia, vemos que esta trata sobre un proceso, una apelación, sobre una demanda que se declaró improponible en un proceso especial posesorio de despojo. Entonces, cuando yo leí la demanda, quiero decir, esta sentencia me llamó mucho la atención el hecho de la improponibilidad. Y es que la improponibilidad se basó en el hecho de que la parte demandante no pudo probar la posesión. Y es que, bueno, el compañero ya lo mencionaba, la parte demandante presentó prueba testimonial y también presentó prueba documental. Pero dentro de la prueba, bueno, cuando él manifestaba la prueba documental, él decía que esta no tenía mayor relevancia probatoria por el hecho de que la posesión se prueba mediante, o sea, como la prueba más idónea, más pertinente, es una prueba testimonial. Entonces, a mí me llama la atención esto, porque desde mi punto de vista, los medios probatorios más idóneos sería una prueba, pues, testimonial. Lo único que en este caso, los testigos como que se contradijeron y entonces no resultaron creíbles. Entonces, eso es lo que me llamó a mí la atención. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien que también haya leído esta misma sentencia y desee hacer algún comentario adicional? Bien, entonces, efectivamente, este es un caso en donde la Cámara de Segunda Instancia, de acuerdo con el fallo que yo estoy mostrando incluso aquí en pantalla, pero no sé si ustedes lo podrán ver, supongo que sí. Dice en el fallo que se declara no al lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensora pública en representación de la señora Zara y del señor José Líder. Pero no obstante eso, de que declaró no al lugar el recurso de apelación, al mismo tiempo declaró improponible la demanda interpuesta en contra de esas dos personas en el proceso especial posesorio de despojo. Declaró improponible y revocó la sentencia dictada en primera instancia, condenando en costas a la parte que sucumbió, es decir, a la parte que perdió. Entonces, esta fue la resolución de la Cámara. Ahora, ¿por qué fallaron de esa manera? Bueno, según la Cámara, no se probó la posesión que daría base a la acción de despojo. En otras palabras, si nosotros vamos a entablar un proceso posesorio en calidad de poseedor, necesitamos
probar la posesión. O sea, como bien decía la compañera, si es una acción posesoria que estamos utilizando en calidad de poseedores, esta no procedería si no logramos acreditar la posesión, es decir, la calidad de poseedores que tenemos con respecto a ese inmueble. Ahora, si la que estamos intentando es una acción de restablecimiento, en ese caso no es necesario probar que somos poseedores, porque la acción de restablecimiento se le da aún al mero tenedor, el cual no necesita acreditar posesión, sino solamente el despojo. Entonces, en este caso concreto, era una acción posesoria las que se estaba intentando, y por ello era necesario que se probara la posesión. Ahora, ¿cómo se prueba la posesión? Eso también resulta clave y muy fundamental, pues cuando estamos hablando de acciones posesorias. ¿Cómo se prueba? En este caso, se intentó probar con un documento privado, un documento que había un error allí, una situación que a la Cámara y quizás al juzgado de primera instancia le llamó la atención, porque en el texto literal del documento se decía que había sido otorgado ese instrumento el 22 de abril de 1974. O sea, el documento privado se había otorgado a las 9 horas del día 22 de abril de 1974. Pero viene el abogado y, a pesar de lo que decía ese documento privado, él aclara, bueno, eso es lo que se dice, que hizo algunas aclaraciones, de que la fecha real de otorgamiento no era el 22 de abril de 1974, sino el 29 de abril de 1992. Es decir, él habla de que por errores se consignaron datos equivocados. Y no solo con respecto a la fecha, también dice que en el nombre de su representado se le puso José Miguel, quizás pero que se omitió el segundo apellido. Entonces, él quería con ese documento como reforzar un poco la prueba que estaba ofreciendo. Como quien dice, no solo voy a llevar prueba testimonial, sino que también voy a llevar este documento. Pero a la Cámara le resultó un tanto curioso, digámoslo así, un tanto curioso, ¿no? Que un error del 74 al 92. Entonces, a mí se me hace que la Cámara en realidad no creyó en esas explicaciones aclaratorias que hizo el abogado y llegó a la conclusión de que la fecha del instrumento privado en realidad era la de 1974. Pero le pareció imposible que en esa fecha se hubiera otorgado ese instrumento a favor de esa persona, porque en ese caso hubiera tenido solamente 6 años de edad, ya que según otro documento que también estaba en el expediente, que es el pasaporte de él, se dice que había nacido precisamente en 1968, parece. Entonces, si nació en el 68, en el 74 solo tenía 6 años de edad. Entonces, la Cámara me da la impresión de que no le creyó ese argumento al abogado, sino que más bien quizás ese documento había sido otorgado en el 74, pero a favor de otra persona, que casualmente se llamaba José Miguel, al igual que el interesado, pero que de alguna manera se estaba como queriendo utilizar. Pero digamos que eso no fue lo más relevante para decirle que no a la pretensión que estaban intentando, la pretensión posesoria, sino que los testigos
no merecieron fe. Una de ellas era hermana de otra. Y cuando declara, se contradice. Al principio niega que sean hermanas y después, quizás a través de alguna repregunta o un contrainterrogatorio que se le pudo haber hecho, ahí sí aceptó que era hermana. Entonces la Cámara dice, no nos merece fe esa testigo, no por ser hermana, porque no hay, digamos, impedimento para que pueda declarar un hermano de algún interesado. No por ser hermana, sino por las contradicciones en que cayó. Entonces nosotros tenemos al litigar que asegurarnos de preparar adecuadamente a los testigos para que no entren en contradicciones. No significa, ojo, no me vayan a malinterpretar, no significa que nosotros le vamos a decir al testigo lo que tiene que decir. Es decir, no vamos a prepararle una declaración para que diga lo que nosotros queremos que diga. No, él tiene que decir la verdad, pero tenemos que ensayar, tenemos que practicar, tenemos que hacerle preguntas, obtener respuestas, depurar el conocimiento que el testigo va a llegar a aportar para que no nos suceda lo que sucedió aquí. La otra testigo no fue muy clara en cuanto al hecho de la posesión, porque si bien dijo que el interesado tenía posesión en el inmueble, al mismo tiempo dijo de que en una parte solamente, porque la otra parte, la poseedora, era ella. Algo así como quien dice, sí, él tiene posesión, pero en una porción, ya que en la otra porción la poseedora soy yo. Y probablemente en la demanda se había dicho que este demandante era el poseedor de todo el terreno. Y la testigo llegó otra vez a contradecirlo y a decir, sí, eres poseedor, pero solo de una parte. Y el otro testigo, ese pues digo yo que peor, porque ese dijo que ni siquiera se acordaba de quiénes eran los que vivían en el inmueble. Si bien dijo que lo había adquirido en el año de 1992, para hacerlo coincidir con las explicaciones del abogado, pero al final de cuentas dijo de que él no conocía o no sabía quiénes vivían en ese lugar. Entonces, al no haber comprobado la posesión, la Cámara entendió que el interesado, el demandante, no había comprobado su interés y por eso declaró improponible la demanda. A lo mejor en primera instancia se había validado, porque recuerden que la Cámara en su fallo revocó la decisión de primera instancia, lo que hizo necesaria una apelación. Y si bien en la apelación le dijeron no al lugar, digamos a los argumentos de la apelante, pero sí al ver que no se había acreditado la posesión, entonces declaró improponible la demanda. Muy bien. Vaya, ahora alguien más de entre ustedes que quiera comentar alguna otra de las sentencias. Ok, ¿cuál va a comentar? Hay un que la sentencia número 3 es la C John 16 2015. Vamos a ver. C. Repítame la referencia. Es la C John 16 2015. Vaya. Esta es. C16-2015. Ok. Puede comenzar. Esta sentencia trata más que todo de un recurso de apelación también. Okay. Pero en este caso la jueza declaró improponible la demanda de la parte actora por el simple hecho de que ellos no presentaran un instrumento público o privado que declarara el dominio de la propiedad. Entonces, en esto se basó la jueza para declarar improponible la demanda.
en que ellos no presentaron como prueba documental, y presentaron prueba testimonial y otro tipo de prueba, creo que era declaración jurada o algo así, no me recuerdo bien. Ellos presentaron ese tipo de prueba documental, pero la jueza aquí se basó en que no presentaron un instrumento público o privado que declarara que ellos son el dominio de esa propiedad, ¿verdad? Entonces vino la Cámara y estableció que no es necesario para que una persona o alguien presente una demanda de acción probatoria que tenga, que tiene que tener un título que legitime dicha función, sino que se debe de comprobar, como usted lo estaba explicando un poquito, con testigos, con otro tipo de prueba también, no solo con el simple hecho de tener, aquí en este caso, el abogado de la parte actora manifiesta que tiene más de 30 años de poseer esta persona, su mandante, la propiedad, ¿verdad? Entonces, la jueza, la Cámara, ahí resolvió de que declaraba, ¿cómo se llama?, al lugar el recurso presentado por parte de la parte actora, en el cual se le tenía que dar trámite, la jueza fue trámite a la demanda y conforme a los elementos que tiene el proceso y la demanda, y con la prueba debería de dársele respuesta a esta persona. Muy bien. Muchas gracias, Gerson, por el análisis que usted hizo. Me parece muy Sí, una propio, pregunta. muy acertado. Sí, dígame. Sí, yo tengo una duda, y en este caso a este abogado no le gustaría un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ya tenía más de 30 años. Bueno, por supuesto que sí. Una posesión treintenaria permite al poseedor adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, efectivamente. Sin embargo, digamos que la acción posesoria tiene como finalidad conservar o recuperar la posesión. Probablemente alguien llegó y estorbó o despojó de la posesión. Entonces eso la colocaba en una situación muy, digamos, muy débil con respecto al propietario según registro. Porque recuerden que la acción de prescripción adquisitiva tiene que dirigirse contra el propietario según registro. Aquí no sabemos quién fue el que pudo haber despojado de la posesión a esta persona. Entonces, me parece que por estrategia no era oportuno todavía demandar la prescripción adquisitiva, sino recuperar la posesión. Y una vez recuperada la posesión, pues probablemente el abogado ya le haría la otra gestión de demandar el dominio, o sea, la prescripción adquisitiva. Pero de momento, digamos que la intención del abogado era un poco más urgente, ¿no? Era un poco más de lograr recuperar esa posesión que se le había quitado a la poseedora. Ahora, ¿hay alguien más en el grupo que leyó también esta sentencia y que le gustaría hacer algún comentario? Yo. Sí, muy Bueno, el bien. compañero ya dijo el resumen de toda Sí, la sentencia, ¿verdad? sí, Solo sí, que me pareció algo bastante interesante. sí, correcto. En la resolución, el fallo que dan dice de que se sigan los parámetros del artículo 471, en el que menciona de que el título o el instrumento para comprobar la posesión es nada menos, no es un motivo de admisibilidad de la demanda. Es decir, que es algo aparte, sino que el instrumento básicamente viene siendo un elemento probatorio
que ya va encaminado en otra fase, pero no en esa, para determinar la admisibilidad de la demanda y poder determinarla como improponible, que es lo que se dio en esta sentencia. Muy bien. Eso nada más. Ok, gracias. ¿Alguien más que leyó esta sentencia y que desea hacer algún comentario? Vaya, ok. Bien, veamos qué más podemos recalcar. Ya el compañero Gerson hizo un interesante análisis de esta resolución, pero siempre es bueno algún tipo de refuerzo, ¿verdad? Vaya, se alegó que la señora Patricia, la demandante, tiene más de 30 años de estar en posesión del inmueble, pero a la fecha no cuenta con instrumento público o privado que ampare el dominio. Entonces, dijo el juez, debo concluir que a la señora Patricia no le nace el derecho de promover la presente acción posesoria, puesto que el inmueble que pretende se le reconozca la posesión no se encuentra inscrita a su favor. Fíjense que él aparentemente interpretó el artículo 918 del Código Civil en esos términos. Me gustaría que veamos ese artículo 918 del Código Civil, porque es posible que haya motivo justo de error o de confusión. 918. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Estas acciones se ventilan en juicio sumario y en la forma que en el Código de Procedimientos se prescribe. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. En realidad, yo no veo cómo este artículo 918 pueda dar la pauta para la conclusión a la que llegó el juez de primera instancia. O sea, no es cierto que la ley predetermine que la posesión que se reconoce es la inscrita. Miren, yo no voy a poner en tela de duda que existe posesión inscrita. Eso es un hecho. Todos aquellos que son dueños, es decir, que tienen el derecho de dominio y que al mismo tiempo tienen la posesión, pueden perfectamente decir que su posesión está inscrita y lo está junto con su dominio. Pero eso en ningún momento significa que posesión y dominio sean la misma cosa, y que así como se reconoce el dominio inscrito, también se reconoce únicamente la posesión inscrita. Eso no es correcto. Tenemos posesión no inscrita y como tal no se puede acreditar con un documento, ya sea público o privado. En otras palabras, el juez interpretó mal la figura jurídica de la posesión porque la confundió con el dominio. Y por eso es que declaró improponible la demanda. Claro, no contento con esa resolución y con sobrada razón, se apeló. Y al apelar, pues se argumentó de que no es necesario un documento para poder
probar la posesión, que la posesión es un hecho, no es un derecho, y que como tal, pues la prueba idónea para acreditarla no es la documental, sino más bien la testimonial. En su conclusión, la Cámara dice que efectivamente la demanda es proponible y será dentro de la etapa probatoria, es decir, dentro del proceso ya iniciado, ya con una demanda admitida, que se van a aportar los elementos necesarios para establecer o no los puntos alegados, pero que no es indispensable que se pruebe exclusivamente por medio de un título, ya que en los juicios posesorios, otra vez, de conformidad con el artículo 926 aquí creo que hay un error, pero en todo caso no es necesario que se presente título inscrito. La posesión material y no la inscrita se prueba por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio. Eso lo dice el Código Civil, no el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ya con eso, pues la Cámara nos hace ver a todos que para probar posesión usted no necesita indispensablemente un documento, ya sea público o privado, inscrito. Eso es para el dominio, no para la posesión. ¿De acuerdo? Ok, veamos entonces otros compañeros que nos quieran también apoyar con su lectura. Ajá. Aquí estoy. Vamos a ver entonces por dedocracia. Kenny. ¿Cuál sentencia leyó usted, Kenny? Hola, ¿me Hola. escucha? Sí, le escuchamos. Yo leí la apelación 122-04-12-14. Aquí está. Aquí la tenemos en pantalla. Bien, Vaya, le escuchamos. lo que a mí me llamó la atención de esta sentencia fue básicamente la improponibilidad de la demanda, pues básicamente el juez Acu a través de un reconocimiento judicial que se hizo del inmueble, manifiesta que la demanda es improponible porque el demandante estaba demandando a estas personas que estaban en posesión de ese inmueble de manera total del inmueble, pero el juez manifiesta que a través de ese reconocimiento eran tres demandantes solo estaban en una posesión parcial, es decir, porciones concretas de todo el inmueble en general. Por esa razón, la demanda resultó improponible porque habían otros poseedores. Entonces era improponible, y también ahí la Cámara confirmó esto, si no me equivoco. Así es. Me llamó algo la atención, pero estoy buscando que... aquí está. Dice que se infiere que la demanda esa demanda debió plantearse de acuerdo a los términos del litisconsorcio pasivo necesario para evitar como en un futuro la pluralidad de sentencias que pudieran ser contradictorias entre sí. Entonces la Cámara confirmó la resolución del juez de que en efecto sí era improponible la demanda, porque a esos tres demandados estaba demandando que se restituyera, por ejemplo, la posesión, pero total, cuando ellos solo tenían una posesión parcial del inmueble. Entonces, básicamente en eso radica lo que a mí me parece interesante de esa sentencia. Excelente, Kenny, gracias. Gracias por su aporte. De hecho, usted tiene razón y ha hecho un excelente resumen del caso.
¿Hay alguien que también leyó esta misma sentencia y que desee hacer algún aporte? Sí, Ok, Eric, bueno, le escucho. buenas tardes. Buenas tardes. Pues fíjese que, bueno, se trata de la impropiedad de la demanda y versa en el que versa la improponibilidad primero en eso, de que la pretensión era pidiéndose una posesión general del inmueble, y resulta de que las personas a las que estaban demandando, que eran 3, solo tenían una posesión parcial material de ese inmueble. Pero surge otra cosa, y es que se hizo un reconocimiento judicial, y a partir de ahí se logra confirmar que, si bien es cierto de que había una posesión parcial de estas 3 personas demandantes, pero que además de esas 3 personas habían otras. No solo eran los 3 que estaban demandados, sino que habían más, y a partir de ahí es que se establece de que eran presupuestos esenciales conforme al 477 del Código Comercial Civil Mercantil, y se dice de que eran insubsanables. Así es, así es. Gracias, Derek. Efectivamente, estamos en presencia de un defecto que en el criterio de la Cámara era insubsanable dentro del procedimiento en sí mismo, ¿no? Yo pensaría que en casos como ese, la sentencia que se ha dictado en realidad no impide que se vuelva a intentar la acción. Obviamente, esta segunda o ulterior ocasión demandándolos a todos, ¿verdad? O sea, no es un defecto insubsanable, digamos, de manera absoluta o completa, sino dentro del procedimiento no podría subsanarse, razón por la cual se declara la improponibilidad, pero sin perjuicio de que se pueda volver a entablar la misma acción, pero obviamente ya no solamente contra los 3 en que se hizo en esta ocasión, sino contra todos. No quiero, digamos, hacer comentarios adicionales sin antes preguntar si alguien más leyó esta misma sentencia y quisiera, pues, otra vez también comentar. Bueno, entonces lo que faltaría por decir en este caso concreto es que hay 2 oportunidades, llamémoslo así, o quizás más, pero se me ocurren 2 oportunidades para declarar la improponibilidad de una demanda. La primera de esas oportunidades es in limine, es decir, cuando se hace el examen de forma y fondo, el juicio liminar de la demanda. Es allí donde el juez podría perfectamente descubrir algún defecto en la pretensión que no sea subsanable y que por ende justifique la declaratoria de improponibilidad. Repito, in limine litis. Pero la otra oportunidad es in persequendi litis, es decir, cuando ya el proceso se ha iniciado, cuando ya la demanda ha sido admitida, cuando ya estamos en un proceso que se está ventilando. En esta sentencia, la improponibilidad se declaró in persequendi litis. Y es que, como bien lo dijeron sus compañeros, en virtud de un reconocimiento judicial que se hizo en el inmueble, se descubrió que los actuales poseedores, es decir, los que habían despojado de la posesión a los demandantes, no eran solamente 3 personas, sino que eran muchas más. Entonces, en ese reconocimiento judicial del inmueble, se pudo descubrir esas 2 cosas. La primera,
que había más personas que demandar y que no habían sido demandadas. Y que esas otras personas también eran poseedoras del mismo inmueble que se pretendía recuperar su posesión. Y la otra cosa que se dijo en la sentencia es que no se singularizó, no se individualizó cuáles eran las porciones específicas que tenía cada uno de los demandados. Es decir, se pretendió decir en la demanda que estos tres ocupaban la totalidad del inmueble sin especificar partes concretas. Y obviamente en el reconocimiento se descubrió que sí había allí una multiplicidad de poseedores, pero cada uno de ellos tenía sus porciones específicas que estaban poseyendo. Obviamente después de haber despojado de la posesión a los demandantes. Entonces, esas son básicamente las dos razones que motivaron la declaratoria de improponibilidad. Pues como bien lo dijo la compañera, para la Cámara era necesario que se integrara el litis consorcio pasivo necesario. Es decir, cuando una sentencia va a producir consecuencias, ya sea positivas o negativas, pero va a producir efectos en varias personas, todas ellas tienen que ser demandadas. Eso es lo que se conoce como litis consorcio, porque si nosotros demandamos de manera aislada, es decir, de manera independiente, se corre el riesgo de sentencias que pueden resultar contradictorias. En algún caso podría estimarse la pretensión y en otros casos podría desestimarse, tratándose del mismo caso. Entonces el legislador desea y lo ha exigido que cuando una relación jurídica pertenezca a varias personas o por varias personas, entonces tiene que integrarse el litis consorcio, ya sea activo, tratándose de varios demandantes que deben intervenir conjuntamente todos ellos, o pasivo, tratándose de varios demandados a los cuales se les tiene que demandar conjuntamente. Ok, ¿quiénes hacen falta? Veamos por favor las personas que hacen falta, porque creo que nos faltan 2 resoluciones por comentar. ¿Quiénes leyeron la primera de las sentencias? Miren que aquí los tengo señalados. Hola, Luis. Hola. A mí me correspondió la 1. Vaya. Ok. Aquí tengo la 1, la 44-4. Ya lo vi. La 44-4. Sí. Esta resolución trataba de un caso de la señora que se llamaba Ana Milagro E., quien era la apoderada de Aquiles Salinas Martínez y Esther Gutiérrez de Prado. Entonces ella estaba promoviendo el proceso posesorio de despojo de posesión en contra del señor William García. El fin de la señora Ana Milagro era de que en sentencia definitiva se ordenara a los demandados que restituyeran la posesión del inmueble que se encontraba en disputa. Es decir, que ella había presentado una demanda y esta demanda fue declarada inadmisible por el juez Ashley. Este juez consideró inadmitir la demanda por considerar que el funcionario establecía ahí que era oscura. Ahí me surge la duda de yo preguntarle, cuando se refiere al término oscura, ¿a qué se refiere? Ahorita le aclaro. Una demanda es oscura cuando hay en ella datos que confunden al juez o a la parte contraria. Es decir, la información que se da es ambigua, equívoca, a veces contradictoria, no es muy clara.
Lo oscuro se opone a lo claro. No hay claridad en la redacción, en la información, en los hechos. En un hecho se dice una cosa y en otro hecho se dice otra cosa diferente. Esa es la oscuridad. Continúe, por favor. Ok. Entonces, ya aclarando lo que usted nos recalcaba, entonces cuando se refiere a oscura era porque en la demanda habían presentado que el inmueble pertenecía a la jurisdicción de San Salvador, pero en una certificación extractada que presentaron, establecía que el inmueble no pertenecía a la jurisdicción de San Salvador, sino que a la jurisdicción de Cuscatancingo. Correcto. Y también, por otra parte, pues había Dejé de oírle. Creo que los demás también. sí, ¿verdad? Entonces, es decir, que el juez no tiene para mucho los hechos que las partes estaban alegando para permitir el despojo que estaba solicitando la señora, la doctora que había presentado la demanda. Correcto. Entonces, eso establecía ella que el demandante le había expresado que eso iba a comprometer a cuidar la propiedad, reconociendo que él iba a, ¿cómo le puedo explicar? A cuidar la propiedad en su totalidad. Entonces el juez no estableció la forma fidedigna ni ofertó los medios probatorios que iba a esclarecer la dicha circunstancia que se alegaba. Ok, perfecto. No sé si es que se le cortó la señal porque en un momentito le dejé de escuchar. Es que es muy mala las señales, siempre falla, pero Ok. dígame dónde se quedó. Vaya, estaba usted explicándonos por qué el juez había dicho que la demanda era oscura y terminó esa explicación. Ajá, que establecía que era oscura porque Sí. había esa circunstancia que no concordaba porque en la demanda decía que era de una jurisdicción, pero en una certificación extractada aparecía que era de una jurisdicción que no le correspondía a él. Y también dijo usted, y así lo dice en la sentencia, que ella alegaba despojo de la posesión, pero al mismo tiempo decía de que él había llegado al inmueble con esa promesa de cuidárselas, reconociendo el derecho de las personas. Ajá, exacto. Entonces aquí. Sí. Correcto, gracias. Ok, siga. También una parte que es bastante interesante es que si la demanda fue presentada en primera instancia, el juez lo que debió de hacer fue advertir prevenciones. O sea, como prevenir de que estaba con respecto de la jurisdicción, pero sino que el juez lo que hizo fue que no admitió la demanda. O sea, la declaró inadmisible, sino que lo que debió de haber hecho era tal vez advertirle a las partes, hacerle las prevenciones para corregir. Ok. Bueno, efectivamente, en este caso concreto, el juez declaró inadmisible la demanda por considerarla oscura. Ya la compañera nos explicó en qué consistía esa supuesta oscuridad, pero la Cámara revocó la decisión de ese juez y la revocó con el argumento de que no había tal oscuridad y que el juez se había hasta cierto punto excedido al requerir que se le presentara a priori, es decir, in limine o junto con la demanda, una certificación extractada para aclarar si era de San Salvador o de Cuscatancingo el inmueble. Y también el juez había requerido
que de entrada se ofertara prueba en cuanto a eso del despojo, o que cómo fue, que si llegó con violencia y los sacó, o que entró con la promesa de cuidarles, pero de repente ya no se quería salir. Sí, prueba, el juez quería prueba. Entonces, la Cámara revoca porque le dice al juez, antes de ordenarle que admita la demanda, de que no es necesario en procesos como este que se oferte la prueba desde el principio, sino que será en la audiencia, en donde las partes van a llegar con todos los medios probatorios de que dispongan y que pretendan hacer valer sus derechos. Y que será en esa audiencia que el juez va a hacer el análisis respectivo para admitir o para rechazar esa prueba, tomando en cuenta su utilidad, su pertinencia, su relevancia. Es decir, el juez como que se anticipó en el momento en que según él tenía que requerirse la prueba. La Cámara analiza que de acuerdo con el artículo 418, que contiene los requisitos de una demanda simplificada, este proceso posesorio no inicia con una demanda que incluya tanto requisito, sino que es una demanda simplificada. Entonces, por eso es de que la Cámara revocó. Bien, lamentablemente ha llegado la hora de terminar la sesión, y únicamente voy a pasarles asistencia porque es un requisito que no podemos eludir, y antes de eso pues voy a suspender ya la grabación. Voy a dejar de grabar prácticamente. Nomás déjenme hacer